justicia y transformación, y es una historia que no te querrás perder antes de comenzar. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Déjanos saber en los comentarios si te encantan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia. Asegúrate de presionar el botón me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas historias impactantes con aún más personas. Ahora, entremos en materia. El sol de media mañana bañó la terminal privada en un resplandor dorado. Su elegante fachada de vidrio reflejaba la bulliciosa actividad de las limusinas de viajes de lujo alineadas cuidadosamente en el estacionamiento. Sus superficies pulidas brillaban bajo la luz interior. Los pasajeros elegantemente vestidos se movían con un aire de confianza, sus conversaciones acentuadas por el leve zumbido de los motores afuera. La doctora Helena Harper salió de su auto negro, sus tacones hicieron clic suavemente contra el asfalto prístino. Ella era la imagen del aplomo. Su blazer a medida se ajustaba perfectamente sobre una blusa de seda, una sutil muestra de su gusto refinado. Su cabello recogido en un moño bajo brillaba bajo la luz del sol. Su comportamiento era tranquilo, casi sereno. Mientras tiraba de su equipaje detrás de ella y se acercaba a la entrada de la terminal, las puertas automáticas se deslizaron. Se abre con un suave silbido, dándole la bienvenida a un espacio de pisos de mármol pulido con asientos de cuero suave, un leve aroma a café fresco y cuero flotando en el aire mezclándose a la perfección con el lujo discreto del entorno. A una mujer negra le niegan el acceso a un avión privado. Resulta que es suyo y despide a toda la tripulación. ¿Alguna vez te han juzgado antes de decir una palabra? ¿Te han descartado simplemente por tu apariencia o por tu origen? Esta es la historia de una mujer poderosa que enfrentó ese mismo momento, humillada y subestimada frente a una multitud, solo para revelar una verdad que dejó a todos sin palabras. Lo que sucedió después es una clase magistral de Helena. Se acercó al mostrador de facturación donde una asistente elegantemente vestida la saludó con una sonrisa profesional. Buenos días, señora, dijo la asistente con voz cálida y servicial. ¿Me puede dar su nombre y detalles del vuelo? Helena Harper respondió con tono firme pero educado. Tengo una reserva para el jet privado a Chicago. Los dedos de la asistente volaron sobre el teclado. Sus ojos, escaneando la pantalla, frunció el ceño ligeramente antes de aclararse casi instantáneamente. Sí, señorita Harper. Usted sonrió mientras se acercaba, pero la expresión del hombre permaneció fría. Sus ojos se estrecharon cada vez más. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, su tono cortante e impersonal. Estoy aquí para el vuelo a Chicago. Helena, respondió su voz calmada y mesurada. El capitán miró su maleta y luego volvió a mirarla. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa casi imperceptible. Este es un vuelo privado, señora, dijo, su voz goteando con descendencia. Creo que puede que esté en la puerta equivocada. Helena levantó una ceja, pero mantuvo la compostura. Soy consciente, esta es la puerta 5, correcto, es el capitán, dijo la sonrisa del cliente. El capitán se profundizó y rió levemente, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Mire, señora, no estoy seguro de lo que le han dicho, pero este no es el tipo de vuelo que reserva en línea. Quizás pruebe en la terminal principal, ellos lo solucionarán. Los dedos de Helena se apretaron alrededor del asa de su maleta, pero su expresión permaneció fija. Cruzando los brazos, pero este jet no es para pasajeros comerciales, es para clientes privados. Había un énfasis sutil en la palabra privado, un tono destinado a subrayar exclusión. Helena sintió el peso de sus palabras, pero no vaciló. Entiendo, dijo su voz firme pero educada. Soy un soldado raso. Todo listo, el jet está listo y la tripulación debería embarcar en breve. Si lo desea puede esperar en la sala o puedo acompañarlo directamente al avión. Helena asintió. Me dirigiré al jet ahora, gracias. La sonrisa del asistente se ensanchó. Por supuesto, es la puerta 5 justo después de la sala VIP. Tenga un vuelo maravilloso. Con un breve asentimiento, Helena se dirigió hacia la puerta designada. Sus pasos resonaron suavemente en el tranquilo pasillo donde la alfombra de felpa dio paso a baldosas lisas cerca de las entradas del jet privado. La puerta 5 apareció a la vista, el jet brillando como una joya bajo la brillante luz del sol. Mientras se acercaba un hombre uniformado parado junto a la entrada. Llamó su atención. Era alto e imponente, su postura rígida y autoritaria. Su uniforme lo identificó como el capitán del vuelo. Helena ofreció un cortés calma. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió. ¿Hay algún problema aquí?
Una azafata vestida con un uniforme impecable se acercó con una pizarra CLI en la mano, miró a Elena y luego se giró hacia el capitán con una mirada interrogativa. Solo un poco de confusión. El capitán dijo con desdén: ella cree que está en este vuelo. Los ojos de la azafata recorrió a Elena, su mirada se detuvo brevemente en sus zapatos y equipaje antes de volver a su rostro. Había un destello de duda en su expresión. Señora, la azafata comenzó, su tono neutral pero con un borde de escepticismo. ¿Tiene alguna documentación para este vuelo, un número de confirmación o un boleto? Elena metió la mano en su bolso y recuperó su teléfono. Con unos pocos toques sacó el correo electrónico de confirmación y se lo entregó a la azafata. Las cejas de la mujer se levantaron ligeramente mientras escaneaba la pantalla. Su expresión delató un momento de sorpresa antes de que rápidamente lo enmascarara. Bien, la azafata dijo devolviendo el teléfono, todo parece estar en orden, informaré a la tripulación. El capitán frunció el ceño pero no dijo nada. Su mandíbula se tensó ligeramente, se hizo a un lado de mala gana, permitiendo que Elena se dirigiera hacia el avión. Mientras pasaba junto a él sintió su mirada fija en ella, una mezcla de irritación e incredulidad grabada en sus rasgos. Elena respiró hondo mientras se acercaba a las escaleras que conducían al avión. Podía sentir la tensión en el aire, el juicio tácito colgando sobre ella como una nube, pero se negó a dejar que la sacudiera con la cabeza bien alta. Subió los escalones, cada paso en un silencioso acto de desafío contra las suposiciones que se habían hecho sobre ella. Pocos sabían que la verdadera confrontación apenas comenzaba. El interior del jet privado no era nada menos que exquisitos asientos de cuero lujoso en un rico tono marfil cubrían la cabina. Sus diseños ergonómicos prometían comodidad incluso en los vuelos más largos. Paneles de madera pulida brillaban bajo el suave resplandor de la iluminación empotrada y el leve aroma a flores frescas mezclado con un sutil toque cítrico flotaba en el aire. Una pequeña mesa de comedor estaba preparada con finas copas de cristal y un elegante arreglo de orquídeas, sus delicados pétalos intocados por el ritmo apresurado del viaje. Elena Harper entró en la cabina. Sus talones se hundieron ligeramente en la gruesa alfombra. Sus ojos recorrieron el espacio, asimilando la opulencia que era en muchos sentidos una manifestación de su arduo trabajo y visión. Este jet no era simplemente un lujo, era una herramienta para la eficiencia, una extensión móvil de su mundo que abarcaba Endeavours. Pero su momento de tranquila reflexión se interrumpió cuando vio al capitán de la tripulación. Joel Carter la había seguido a bordo, con una postura rígida y visiblemente irritada. Detrás de él, el asistente de vuelo Aaron le susurró a otro miembro de la tripulación, aunque mantuvieron la voz baja y miraron furtivamente a Elena. La dirección dejó en claro sus pensamientos. Ella no pertenece aquí. Aaron murmuró lo suficientemente alto para que Elena captara el leve borde de desdén. Elena hizo una pausa. Su mano descansaba en el respaldo de un asiento. Su mirada se encontró brevemente con los recados y la azafata rápidamente se giró. Sus mejillas se sonrojaron de un rojo intenso. Dijo la señorita Harper. El capitán Carter, dando un paso adelante, su tono demasiado formal. Me temo que ha habido algún tipo de error. Este vuelo fue fletado bajo acuerdos muy específicos y bueno, por mucho que me encantaría complacerla, debemos seguir el protocolo pro. Elena se giró para mirarlo por completo, su expresión tranquila pero inflexible. Soy muy consciente de los arreglos, capitán, dijo de manera uniforme, los hice yo misma. Sus palabras aterrizaron como una flecha bien dirigida. Carter parpadeó, perdió el equilibrio momentáneamente, pero se recuperó rápidamente. Con el debido respeto, señora, estos arreglos son altamente exclusivos. Tal vez estaba mal informada, repitió Elena, su voz era suave pero con un borde. ¿Por quién exactamente? ¿El departamento de aviación de Harper Global o el equipo ejecutivo que maneja este jet? El rostro del capitán vaciló, un destello de duda cruzó su rostro. Harper Global. Eso es correcto, dijo Elena cruzando los brazos. El holding dueño de este jet, mi compañía. Hubo un silencio pesado e incómodo. El zumbido de los motores era el único sonido que subrayaba la tensión en el aire. Aaron dio un paso adelante, su portapapeles apretado fuertemente en sus manos. Señora, comenzó su voz teñida de cortesía forzada, no nos dieron ninguna indicación de que el dueño se uniría a este vuelo. Asumimos que usted asumió. Elena intervino, su tono lo suficientemente agudo como para cortar a Aaron. Disculpa, asumiste que no pertenecía aquí por mí.
Apariencia Aronk boca se abrió y luego se cerró su rostro palideciendo. Ella tartamudeó. Eso no es lo que quise decir entonces. ¿Qué quisiste decir? Elena presionó su mirada inquebrantable porque desde el momento en que llegué no me he encontrado con nada más que hostilidad y condescendencia. Si no se trataba de las apariencias, entonces explícame de qué se trataba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carter se movió incómodo evitándolos. Elena levantó una mano para detenerlo. Ya he oído suficiente, dijo con firmeza y franqueza. No tengo paciencia para considerar excusas. Se volvió hacia Elena. Dijo bruscamente: seamos claros al respecto. Carter, claramente dándose cuenta de la gravedad de la situación, dio un paso al frente. Señorita Harper, si me lo permite, lamentamos profundamente cualquier malentendido. Esta es por supuesto una oportunidad de aprendizaje y nos aseguraremos de que no vuelva a suceder. Los ojos de Elena se posaron en él, su expresión ilegible. Una oportunidad de aprendizaje, repitió, su voz cargada de incredulidad. Estás equivocado si piensas que este es un momento para reflexionar, es un momento para rendir cuentas. Se giró hacia la puerta de la cabina, sus movimientos deliberados. Metió la mano en su bolso, recuperó su teléfono e hizo una llamada rápida. Si soy Elena Harper, dijo su voz firme, necesito al gerente de la terminal en la puerta 5 inmediatamente. Hubo un incidente con la tripulación de mi jet y quería un vestido antes de la salida. La tripulación intercambió miradas inquietas. Su confianza se desmoronaba con cada momento que pasaba. Elena terminó la llamada y se giró para mirarlos. He trabajado demasiado y he llegado demasiado lejos para tolerar este tipo de comportamiento, dijo su voz decidida. Has dejado claras tus suposiciones sobre mí. Ahora déjame dejarte algo claro: este tipo de prejuicio no tiene cabida en mi compañía. Ustedes se han avergonzado, yo no. La cabina se quedó en silencio una vez más. El peso de sus palabras se posó pesadamente en el aire. El gerente de la terminal llegaría pronto. Pero el Aarón, entrecerrando los ojos, te burlaste de mí frente a otros pasajeros, me trataste como si fuera invisible. Indigno de respeto básico, así es como representas a esta empresa. No, señora. Ann tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. No quise decir que no querías que te atraparan. Portapapeles como un salvavidas. El tercer miembro de la tripulación, una azafata más joven que había permanecido en silencio, miró sus zapatos. Sho, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Te diré de qué se trataba. Elena continuó con su voz firme, pero cargando con el peso de la autoridad. Se trataba de suposiciones. Viste a una mujer negra acercarse a este jet y decidiste que ella no podía ser la que estaba a cargo, que no podía ser tu empleador, y en lugar de verificar los hechos elegiste degradarme y despedirme. Carter abrió la boca para responder, pero vine tan rápido como pude. Me disculpo profundamente por cualquier inconveniente que haya experimentado. Elena levantó la vista de su tableta, su mirada firme e inquebrantable. Gracias por venir, señor Roland, dijo con calma, confío en que haya sido informado. El gerente dudó y luego asintió. Me informaron que había un problema con la tripulación. Me gustaría asegurarle, señora, que tomamos estos asuntos muy en serio. Elena hizo un gesto hacia la tripulación que estaba de pie, su expresión inquebrantable. Entonces le sugiero que comience por abordar su comportamiento desde el momento en que llegué. No me encontré con nada más que condescendencia y discriminación flagrante. Hicieron suposiciones sobre quién soy y de lo que soy capaz basándose en nada más que mi apariencia. El rostro del gerente se refinó mientras se giraba hacia el capitán Carter y los demás. ¿Es esto cierto?, preguntó con voz baja pero brusca. Carter se movió incómodo, su aire habitual de autoridad estaba completamente ausente. La tripulación ya sabía que su destino estaba sellado. El suave clic de los tacones de Elena resonó en la cabina cuando se movió a uno de los asientos y se sentó tranquilamente, su postura tan serena como siempre afuera. La cálida luz del sol se reflejaba en la superficie metálica del avión. Un marcado contraste con la tensa atmósfera en el interior. El capitán Carter y la tripulación permanecieron torpemente junto a la puerta, su incomodidad palpable mientras intercambiaban miradas nerviosas. Los minutos se sintieron como horas, el silencio solo puntuado por el leve zumbido del aire acondicionado. Elena, indiferente al peso de las escaleras, metió la mano en su bolso y sacó su tableta. Sus dedos se deslizaron sobre la pantalla mientras abría un documento, su atención aparentemente absorbida por su trabajo.
pero su comportamiento tranquilo era deliberado, cada movimiento tenía un propósito, quería que sintieran la gravedad de la situación, que se sentaran con sus acciones y sus suposiciones, habían tratado de disminuirla y ahora ella los haría enfrentar las consecuencias. El sonido de pasos apresurados rompió los momentos de silencio después. El gerente de la terminal apareció en la puerta, su rostro enrojecido por el esfuerzo, era un hombre alto de unos 40 años, vestido impecablemente con un traje azul marino que se aferró a él incómodamente en el calor del mediodía. Su expresión era una mezcla de urgencia y miedo. Sus ojos se movían nerviosamente entre Elena y la tripulación. La señorita Harlos Díaz G. se endurecieron. «Ya tomé medidas», dijo, con efecto inmediato. «El capitán Carter y Aaron están relevados de sus funciones. Ya no son bienvenidos a representar a esta empresa ni a sus valores». El rostro de Carter se quedó sin color y Aaron dejó escapar un pequeño jadeo. «Señorita Harper, por favor». Harper II realmente no tenía malas intenciones. Solo estabas perpetuando el mismo sesgo que ha plagado a personas como yo. Carter comenzó a levantar la voz con desesperación. «He estado con esta empresa durante años. Esto fue un error honesto. Un error honesto». Elena hizo eco de su voz fríamente. «Me humillaste frente a una multitud. Me despediste sin siquiera verificar los hechos. Eso no fue un error. Fue una elección y dice mucho sobre tu carácter». Aaron, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Sus manos se entrelazaron fuertemente. «Señorita». «Malentendido», murmuró evitando el contacto visual. «No nos dimos cuenta de que ella era tú, no te diste cuenta de que yo era lo que». Elena interrumpió su voz calmada pero cortante. «Tu empleador, el dueño del jet o alguien que merece respeto básico». La mandíbula del gerente se tensó, su incomodidad evidente cuando se giró hacia Elena. «Señorita Harper, lamento profundamente este incidente. Tenga la seguridad de que se tratará apropiadamente». «Estoy seguro de que así será», Elena dijo, su tono mezclado con tranquila autoridad. «Pero seamos claros, esto no se trata solo de mí, se trata de la cultura de esta empresa. Este comportamiento no salió de la nada, es un síntoma de un problema mayor, uno que no toleraré». El gerente asintió rápidamente su acuerdo, casi demasiado ansioso. «Absolutamente, señora, implementaremos las medidas que considere necesarias». Elena. «Generaciones». Elena dijo bruscamente, «tus intenciones son irrelevantes, lo que importa son tus acciones, y esas acciones tienen consecuencias». Las lágrimas brotaron de los ojos de Aaron, pero la expresión de Elena no se suavizó. Se giró hacia el gerente, asegurarse de que su despido se procese de inmediato y dejar en claro al resto del personal que este tipo de comportamiento no será tolerado. El gerente asintió solemnemente. «Se hará, señora, yo personalmente lo supervisaré». Satisfecha, Elena se mantuvo firme, su imponente presencia llenando la cabina. «Bien, y una cosa más, señor Roland, realice una revisión completa de sus prácticas de contratación y capacitación. El sesgo, ya sea consciente o inconsciente, no tiene cabida en mi organización. Quiero un informe en mi escritorio». Y caminó hacia la puerta mientras pasaba a la tripulación, ahora silenciosa. Hizo una pausa, su mirada recorriéndolos una última vez. «Que esto sea una lección», dijo, su voz tranquila pero firme. «El respeto no es opcional, es un requisito, y cuando no cumples con ese estándar encontrarás que no hay lugar para ti aquí». Con eso bajó las escaleras, dejando a la tripulación y al gerente de la terminal detrás. La luz del sol afuera era tan cálida, el día tan brillante como cuando había llegado, pero ahora había un peso levantado de sus hombros, un recordatorio de que enfrentarse a los prejuicios se trataba tanto de protegerse a sí misma como de crear cambios para los demás. Mientras Elena subía a su auto que la esperaba, se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. La batalla no había terminado ni por asomo, pero por hoy había dejado su huella y continuaría haciéndolo. Una confrontación a la vez. El bajo zumbido del motor del auto de lujo llenó el aire mientras Elena, confidente que había estado con ella en innumerables batallas en los negocios y más allá. «Rebecca», Elena dijo con voz firme mientras respondía la llamada. Escuché que Rebecca comenzó sin preámbulos. Su tono era una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Estás bien?» «Roland llamó a mi oficina en pánico hace unos 15 minutos». Elena dejó escapar un pequeño suspiro, sus dedos trazando el borde liso de su teléfono. «Estoy bien, Rebecca». La situación fue manejada. Harper estaba sentada en el asiento trasero, sus pensamientos eran un torbellino de reflexión. Las ventanas tintadas enmarcaban la pista iluminada por el sol afuera,
Una imagen fugaz del avión detenido mientras su auto se alejaba lentamente. Miró hacia la terminal. Su mente repasaba la confrontación con la tripulación, cada palabra, cada gesto. Su teléfono vibró suavemente en su regazo. Interrumpiéndola, Ri lo recogió, vio el nombre de Rebecca Langston aparecer en la pantalla. Rebecca no solo era su asistente ejecutiva, sino también una persona de confianza. En una semana el gerente enderezó su expresión. Decidido si señora considere lo hecho sin decir otra palabra. Elena recogió su tableta. Supongo que manejado significa que no lo dejaste pasar, dijo Rebecca con un atisbo de sonrisa en su voz. Bueno, necesitaban que les recordaran con quién estaban tratando. No se trataba solo de mí, respondió Elena con un tono reflexivo. Se trata de lo que representa. Si pueden tratarme así sin saber nada de mí, ¿a cuántas otras personas han despedido o humillado? Quiero que redacten cláusulas para políticas antidiscriminatorias más estrictas en todas las subsidiarias de Harper Global. No se trata solo de evitar demandas, se trata de establecer un estándar. Considere lo hecho. Rebecca respondió, y Elena, estoy orgullosa de ti. No lo dejaste pasar incluso cuando hubiera sido más fácil. Elena sonrió levemente. Su agarre en el teléfono se relajó. Gracias, Rebecca. Hablaré con Buzz contigo más tarde. Cuando terminó la llamada, el auto se detuvo en una carretera más tranquila bordeada de árboles imponentes y extensos. Elena se recostó contra el suave asiento de cuero. Sus pensamientos se dirigieron a las muchas batallas que había librado para llegar a este punto de su vida. Ser subestimada no era nada nuevo. Lo había enfrentado en salas de juntas durante negociaciones e incluso en eventos sociales, pero no importaba cuántas veces sucediera, todavía tenía un escozor. Su chofer Marcus la miró por el espejo retrovisor. ¿Todo bien, señorita Harper?, preguntó. Su voz profunda teñida de preocupación. Elena encontró su mirada en el espejo y ofreció un asentimiento tranquilizador. Todo está bien, Marcus. Solo otro día. Marcus sonrió levemente. Sus ojos cálidos con comprensión. Había trabajado para ella durante años y había visto de primera mano los obstáculos que navegaba a diario, muchos de ellos invisibles para quienes la rodeaban cuando el auto giró hacia la entrada de su casa. El tono de Rebecca se volvió práctico. Comenzaré a redactar una declaración, algo que destaque los problemas más amplios sin abordar el incidente de hoy específicamente. También podemos comunicarnos con su red para asociaciones en iniciativas de diversidad. Hágalo, dijo Elena con firmeza, y comuníquese con el equipo legal. Sin el poder o la posición para contraatacar, la voz de Rebecca se suavizó. Tienes razón como siempre. ¿Cuál es el siguiente paso? He ordenado una revisión de las prácticas de capacitación y contratación de la empresa, dijo Elena, pero eso es solo el comienzo. No es la primera vez que veo este tipo de comportamiento en la industria de la aviación y dudo que sea la última. Es hora de hacer más que simplemente reaccionar. Rebecca hizo una pausa por un momento antes de responder. Estás pensando en hacer esto público, ¿no es así? La mirada de Elena se dirigió al horizonte donde el horizonte distante de la ciudad brillaba a la luz de la tarde. Lo soy. Admitió que no de una manera que se trate de mí personalmente, sino como una conversación más amplia sobre el sesgo sistémico. La gente necesita saber que estas cosas todavía están sucediendo incluso en espacios que afirman valorar la igualdad y un resplandor ámbar a través del horizonte mientras Elena Harper estaba sentada en la terraza de su casa con una humeante taza de té de manzanilla acunada en sus manos. El extenso jardín frente a ella lleno de flores y arbustos cuidadosamente seleccionado se mecía suavemente con la brisa a pesar del sereno entorno. Su mente era un hervidero de actividad. Sus pensamientos giraban en torno a los eventos del día y lo que significaban. Dejó la taza sobre una pequeña mesa de vidrio. Sus dedos se demoraron en su borde frente a su hermano mayor. Darnell se reclinó en su silla. Había llegado sin avisar poco después de que ella se hubiera instalado, trayendo consigo su habitual presencia tranquila, y los jardines estaban muy lejos de donde había comenzado, pero eran un testimonio de su determinación y trabajo duro. Pero incluso mientras caminaba por la gran entrada,
el peso del día persistía en su oficina. Un espacio extenso lleno de estanterías y el suave resplandor de la luz de la tarde filtrándose a través de las altas ventanas. Elena se sentó en su escritorio, abrió su computadora portátil y comenzó a escribir notas para Rebecca, ideas para asociaciones, organizaciones que podrían apoyar y formas de hacer realidad los cambios que imaginaba. Pero cuando sus dedos se detuvieron sobre el teclado, se permitió un momento para reflexionar, pensó en la tripulación. Sus rostros cuando realmente se dieron cuenta de la gravedad de sus acciones, no disfrutó de su caída, pero esperaba que sirviera como una llamada de atención no solo para ellos sino para todos los que miraban. Esto no se trataba de venganza, se trataba de cambio y cuando Elena Harper cerró su computadora portátil, su resolución se solidificó, no se detendría hasta que el respeto y la igualdad fueran más que solo palabras, serían la base de cada espacio al que entrara. El sol de la tarde proyectaba el teléfono de Elena volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje, una nota breve pero sentida de su hermano mayor. Darnell se enteró de lo que pasó en la terminal. Orgulloso de ti, hermana, siempre has sido quien defiende lo correcto. Avísame si necesitas algo. El pecho de Elena se apretó de emoción. Darnell siempre había sido su roca, incluso cuando eran niños. Sus palabras eran un recordatorio de la fuerza que llevaba, no solo por ella misma, sino por su familia y la comunidad que representaba. Salió del auto cuando llegó a una suave parada. La vista familiar de su casa se alzaba ante ella. La gran fachada de piedra y los jardines bien cuidados. Elena, ya sea que lo veas o no, sonrió levemente apreciando sus palabras pero aún sintiendo el peso de sus pensamientos. Puedo despedir a un equipo o implementar nuevas políticas, dijo, pero ¿realmente cambia la aguja o solo empuja el problema más adelante? Darnell se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Déjame decirte algo, hermanita, no eres cualquiera tomando esas decisiones, eres Elena Harper. Cuando actúas, la gente se da cuenta, hablan, reflexionan y, a veces, eso es todo lo que se necesita para iniciar un efecto dominó. La mirada de Elena bajó a sus manos, sus dedos trazando el borde de su taza de té. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen la plataforma? Yo sí. ¿Qué pasa con los que son despedidos, silenciados porque no hay nadie para escuchar? Es exactamente por eso que estás haciendo esto, dijo Darnell con firmeza, no solo por ti sino por ellos. Estás construyendo algo más grande, algo que perdure. Sus palabras permanecieron en el aire entre ellos. Una silenciosa afirmación del propósito que llevaba Elena tomó un sorbo de su té dejando que el calor se filtrara en ella, conectándola a tierra. Tienes razón, dijo en voz baja, es más grande que yo. Más tarde esa noche, Elena se retiró a su oficina, la habitación con sus estantes de madera oscura y ventanas del piso al techo era su Harper global pero en todas las industrias. Comience por comunicarse con algunas de las organizaciones con las que nos hemos asociado en el pasado. Organicemos una cumbre, algo que reúna a líderes, defensores y voces de santuario, un lugar donde nacieron las ideas y los planes tomaron forma. Ella estaba sentada en su escritorio, el brillo de su computadora portátil iluminando su rostro mientras escribía un correo electrónico a Rebecca. Asunto expandiendo nuestro alcance. Rebecca, no nos detengamos en ATI sesgo capacitación y revisiones de políticas. Quiero crear una iniciativa más amplia, una plataforma que promueva activamente la diversidad y la inclusión no solo dentro paquete de 6 de agua con gas. Su contribución a cualquier sesión de actualización entre hermanos. Eres demasiado callada, dijo Darnell rompiendo el silencio. Apoyó un tobillo en su rodilla opuesta observándola con el tipo de mirada atenta que solo un hermano mayor podría. Maestro, háblame. Elena dejó escapar un suave suspiro, sus hombros relajándose ligeramente. No es la primera vez que pasa algo así, Darnell admitió, pero cada vez que pasa me pregunto cuánto de esto puede cambiar una persona. Darnell asintió pensativamente, su mirada se desplazó hacia el horizonte. Has estado cambiando cosas toda tu vida, días de universidad, y comenzó a escribir. La rendición de cuentas es solo el primer paso, el verdadero cambio requiere comprender un ajuste de cuentas interno con los sesgos que llevamos, ya sea que estemos conscientes de ellos o no. Puedo responsabilizar a las personas, pero puedo ayudarlas a ver lo que necesita cambiar dentro de sí mismas.
¿Hay alguna manera de cerrar la brecha entre las consecuencias y el crecimiento? Hizo una pausa con su bolígrafo flotando sobre la página. La respuesta aún no estaba clara, pero sabía que la pregunta en sí era importante. A la mañana siguiente la visión de Elena comenzó a tomar forma. Rebecca ya había respondió con entusiasmo y su equipo había comenzado a compilar una lista de socios potenciales para la iniciativa. La cumbre sería una tarea enorme, pero Harper, no sé si alguna vez leerás esto, pero me sentí obligado a escribir. Estuve en la terminal ayer cuando todo sucedió. Vi cómo te trató la tripulación y vi cómo te mantuviste firme. He trabajado en esta industria durante más de una década y he visto cosas que me hicieron cuestionar por qué me quedo, pero verte responsabilizarlos me dio esperanza. Me recordó que el cambio es posible incluso en lugares donde se siente. Elena sintió una renovada sensación de propósito mientras revisaba los planes preliminares. Más tarde ese día, una carta llegó a su oficina. El sobre estaba nítido y sin marcar, no tenía remitente. Elena, curiosa, lo abrió desdoblando una sola hoja de papel. La letra era clara pero desconocida. Estimada señorita, comunidades marginadas, quiero soluciones prácticas. No solo discusiones, también reservemos un fondo para becas o programas de mentoría, algo tangible que le dé a la gente un camino a seguir. Hagamos que esto cuente. Elena, satisfecha, presionó enviar y se reclinó en su silla. Su mente ya corría con posibilidades. No se trataba solo de arreglar un solo incidente, se trataba de remodelar la cultura que permitió que tales incidentes ocurrieran. En primer lugar, a medida que la noche se profundizaba, Elena se encontró revisando el recuerdo de los rostros de la tripulación. Cuando se reveló la verdad, no saboreó su incomodidad, pero no podía negar la satisfacción de hacerlos responsables, y sin embargo había una pregunta persistente que no podía quitarse de encima. ¿Habían aprendido algo de la experiencia o llevarían sus prejuicios al siguiente capítulo de sus vidas? Abrió su diario, un hábito que había mantenido desde su estaba listo para el desafío. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de los altos. La fundación está interesada en ser coanfitriona, lo que podría aportar una visibilidad significativa. También han sugerido incluir un panel con personas que han sufrido discriminación en entornos profesionales. Esto podría añadir un elemento humano a las discusiones. Elena se inclinó hacia adelante apoyándose. Las ventanas de la oficina de Elena Harper proyectaban suaves tonos dorados sobre el rico escritorio de caoba y los archivos cuidadosamente organizados afuera. El zumbido distante de la ciudad servía de telón de fondo, su ritmo constante e inmutable. Pero en el interior la atmósfera estaba cargada de propósito. Mientras Elena revisaba una pila de propuestas que se habían preparado durante la noche, las palabras de la carta anónima que recibió permanecieron en su mente, fortaleciendo su determinación. Las propuestas compiladas meticulosamente por Rebecca y su equipo detallaban posibles socios para la iniciativa de diversidad e inclusión que Elena estaba construyendo, desde organizaciones de base que abogaban por comunidades marginadas hasta aliados corporativos comprometidos con prácticas equitativas. La lista era completa, pero Elena no podía evitar la sensación de que faltaba algo más profundo, más transformador. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Entra», llamó, su voz firme. Rebecca entró con una tableta Slick y un bloc de notas. Su traje a medida y su paso seguro reflejaban la eficiencia por la que era conocida, pero la cálida sonrisa que ofreció era claramente personal. «Buenos días, Elena», dijo Rebecca acomodándose en la silla frente a su escritorio. Quería repasar las ideas preliminares para la cumbre. Ya hemos tenido interés de algunos actores clave. Elena asintió. Haciéndole un gesto para que continuara, Rebecca pasó la mano por su tableta para leer el Informe Nacional de Equidad. «Imposible, gracias por mostrarnos cómo se ve la fuerza». Sinceramente, un testigo. Elena se quedó mirando la carta por un largo momento. Su corazón se llenó de una emoción inesperada. Era algo pequeño, una sola carta de alguien que probablemente nunca conocería, pero fue suficiente para recordarle que cada onda que creaba tenía el potencial de tocar vidas que tal vez nunca vería. Colocó la carta en el cajón de su escritorio, un símbolo silencioso del impacto que se esforzaba por generar. Luego, con un renovado sentido de determinación, regresó a su trabajo. Había tanto que hacer y ella, Elena, dijo que su tono era firme, que no se trataba de titulares, se trataba de crear un cambio real. Más tarde esa tarde, Elena se encontró caminando por la sede de Harper Global.
El edificio con su imponente fachada de cristal y su diseño moderno y elegante era un símbolo del imperio que había construido, pero hoy no estaba pensando en su grandeza, estaba pensando en su gente. Entró en el salón del personal sin anunciarse. Su presencia atrajo miradas de sorpresa de los empleados reunidos alrededor de pequeñas mesas. La sala era modesta en comparación con las suites ejecutivas, pero era cálida y acogedora, un lugar donde se podía sentir el latido del corazón de la empresa. Elena insistió en hacer que la cumbre fuera accesible no solo para los ejecutivos sino también para los empleados de todos los niveles, particularmente aquellos de grupos subrepresentados. Quería que las voces que a menudo eran silenciadas se escucharan. Sus perspectivas moldeaban las discusiones. Rebecca hizo una pausa mientras se desplazaba por su tableta. «Hay una cosa más», dijo con vacilación. «Hemos recibido varias consultas de los medios sobre el incidente de ayer en la terminal. Algunos medios están pidiendo un comentario». La expresión de Elena se endureció ligeramente. «No me interesa que esto se trate de mí. Esta iniciativa no se trata de llamar la atención sobre lo que sucedió, se trata de abordar el problema más amplio». Rebecca asintió. «Entendido. Prepararé una declaración neutral, algo que cambie el enfoque hacia los objetivos más amplios de la cumbre». «Bien». Codo sobre el escritorio, es un buen comienzo, dijo pensativa, pero no quiero que esto se convierta en otro evento donde la gente comparte historias. Todos aplauden y luego nada cambia. Necesitamos compromisos de acción, algo tangible. Rebecca frunció el ceño ligeramente mientras consideraba esto. ¿Qué pasaría si estableciéramos metas mensurables para las organizaciones participantes, un compromiso de contratar y promover a un cierto porcentaje de personas subrepresentadas dentro de un periodo de tiempo específico? Los ojos de Elena se iluminaron. Ahora estamos llegando a alguna parte, pero vayamos un paso más allá, ofrezcamos recursos para ayudarlos a alcanzar esas metas, programas de capacitación, iniciativas de tutoría y acceso a redes que puedan respaldar el cambio a largo plazo. Rebecca tomó notas y asintió mientras escribía. Eso es exactamente lo que esta industria necesita: menos charla, más herramientas. Mientras continuaban con la lluvia de ideas, la conversación giró hacia la logística. La señorita Harper dijo, levantándose de su silla sorprendida. Rebecca estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa con una tableta en la mano y sus ojos agudos escaneaban la sala mientras los últimos asistentes se acomodaban en sus asientos. «No esperaba verte aquí». Elena ofreció una cálida sonrisa haciéndole un gesto para que permaneciera sentada. «Quería pasar y escuchar de todos ustedes», dijo su voz cargando genuina curiosidad, sus pensamientos, sus ideas, lo que sea que esté en su mente. Por un momento hubo un silencio vacilante, luego lentamente la conversación comenzó a fluir. Los empleados compartieron sus experiencias tanto positivas como desafiantes. Algunos hablaron de oportunidades que se les habían dado en Harper Global que no habían encontrado en otro lugar, mientras que otros dudaron antes de relatar momentos en los que se sintieron ignorados o incomprendidos. Un trabajador de mantenimiento mayor llamado Thomas habló después de un momento de reflexión. «Señora», dijo su voz firme pero teñida de emoción, «significa mucho que estés aquí, demuestra que te preocupas, pero a veces me pregunto si las personas que toman las decisiones arriba realmente ven cómo es aquí abajo. Puedes tener todas las políticas del mundo, pero si la cultura no cambia, nada más lo hará». Elena asintió lentamente. Sus palabras tocaron una fibra. «Tienes toda la razón, Thomas», dijo. «La cultura no se construye en las salas de juntas, se construye aquí en espacios como este, y eso es exactamente lo que necesitamos abordar». La mañana era fresco mientras Elena estaba parada en la terraza de su propiedad. Un suéter ligero sobre sus hombros, una taza humeante de café negro descansaba en sus manos. El calor se extendía a través de sus dedos. Mientras miraba fijamente al horizonte, el jardín de abajo aún brillaba con rocío y estaba vivo con el canto de los pájaros, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Hoy marcó la primera reunión de planificación formal para la cumbre, un paso tangible hacia la visión que había consumido sus pensamientos desde el incidente en la terminal. Mientras sentía resuelta, había una energía nerviosa debajo de su tranquilo interior. Quería que esta cumbre fuera más que un gesto simbólico. Necesitaba significar algo para lograr algo real. La sala de juntas de Harper Global era una extensión de roble pulido y vidrio,
su elegante modernidad, un testimonio del éxito de la empresa. A media mañana, la sala estaba llena de miembros clave de su equipo de liderazgo, así como de un puñado de consultores externos que se especializaban en diversidad e inclusión. Elena dejó que las patas se demoraran asegurándose de tener toda su atención antes de continuar con esta cumbre. Dijo que no se trata de mí o incluso de esta empresa, se trata de crear una plataforma donde las voces que han sido ignoradas o descartadas finalmente puedan escucharse, donde no solo hablemos de la cadena, sino que la hagamos realidad. Rebecca dio un paso adelante tomando la fila. Hemos delineado algunos pilares clave para la cumbre, dijo proyectando un documento en la pantalla al frente de la sala. Educación, responsabilidad y acción. Bajo estos pilares, organizaremos paneles, talleres y mesas redondas con líderes, defensores y aquellos directamente afectados por el sesgo sistémico. Uno de los consultores, una mujer de mediana edad con cabello plateado. Mariana, de cabello mechado, levantó la mano. Creo que la estructura es fuerte, dijo, pero ¿cómo nos aseguramos de que las voces correctas estén en la sala? Con demasiada frecuencia, estas conversaciones están dominadas por personas que ya tienen poder, mientras que quienes necesitan ser escuchados son dejados de lado. Elena asintió, apreciando la pregunta. Eso es exactamente lo que debemos evitar. Dijo, quiero priorizar a los oradores y participantes que puedan traer experiencias vividas a la mesa, personas que comprendan los problemas no solo académicamente sino personalmente, y quiero asegurarme de que esta cumbre sea accesible financiera, geográfica y culturalmente. Mariana sonrió, claramente satisfecha con la respuesta. Si podemos lograr eso, esto podría ser innovador. Otra mano se levantó, esta vez de Michael, el jefe de recursos humanos de la empresa. ¿Cuál es el plan a largo plazo?, preguntó. La cumbre es un gran punto de partida, pero ¿cómo nos aseguramos de que el impulso no falle después? Elena se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Ahí es donde entra el pilar de acción. A cada organización que participe se le pedirá que haga compromisos mensurables, ya sean objetivos de contratación. He luchado contra ello y ahora es algo que estoy decidido a cambiar, no solo aquí en Harper Global, sino donde sea que podamos tener un impacto. La sala quedó en silencio y el peso de sus palabras se apoderó del grupo. Ella le dio a Elena un pequeño asentimiento de tranquilidad y Elena tomó su lugar a la cabecera de la mesa. Gracias a todos por estar aquí. Elena comenzó su voz firme pero cálida. Como saben, esta iniciativa no es solo otro proyecto corporativo, para mí es personal, es algo que he vivido, programas de capacitación u oportunidades de tutoría. También creamos un marco de seguimiento para seguir el progreso y responsabilizar a las personas. Michael asintió pensativamente. ¿Y Harper Global? ¿Qué compromisos estamos asumiendo? Elena no dudó en establecer el estándar para cuando se realice la cumbre. Quiero que Harper Global tenga un modelo de diversidad. Un programa en marcha que significa revisar cada aspecto de nuestras prácticas de contratación. Promoción y retención dará el ejemplo. La sala vibraba con una aprobación silenciosa. Las cabezas asentían mientras sus palabras se asimilaban. Elena podía sentir el cambio de energía. El escepticismo inicial daba paso al entusiasmo genuino a medida que avanzaba la reunión. Las ideas fluían libremente. Rebecca tomó notas meticulosas mientras los participantes intercambiaban ideas sobre formas de involucrar a los asistentes, desde paneles virtuales hasta talleres interactivos. Mariana sugirió asociarse con universidades para involucrar voces más jóvenes, mientras que otro consultor propuso un fondo de becas para estudiantes subrepresentados que buscan carreras en industrias con importantes barreras de entrada. Cuando terminó la reunión, Elena sintió una oleada de optimismo. El marco para la cumbre era más que un simple esquema, se estaba convirtiendo en un movimiento, un esfuerzo colectivo impulsado por la pasión y el propósito. Más tarde ese día Elena caminó por los pasillos de Harper Global, sus pasos decididos pero sin prisa. Se detuvo en el salón de empleados nuevamente, esta vez para hablar con un pequeño grupo de pasantes reunidos alrededor de una mesa. Levantaron la vista sorprendidos pero complacidos de verla. Señorita Harper, uno de ellos dijo rápidamente de pie. ¿Qué los trae por aquí? Quería saber de todos ustedes, dijo su tono invitando. Usted es el futuro de esta empresa y sus voces importan.
¿Qué creen que podemos hacer mejor para crear un lugar de trabajo más inclusivo? Los pasantes intercambiaron miradas, su vacilación inicial dio paso a la curiosidad. Una joven ya habló primero. Honestamente, es inspirador ver que se toman esto tan en serio, pero a veces parece que los cambios están sucediendo en la cima y no estamos seguros de cómo se filtraron hasta nosotros. Elena asintió con la cabeza, su expresión pensativa. Ese es un punto justo. El cambio tiene que suceder en todos los niveles y eso incluye crear espacios donde se sientan empoderados para hablar. ¿Qué los ayudaría a sentirse más conectados con estos esfuerzos? Ya las paredes de vidrio permitían que la luz del sol inundara el espacio proyectando prismas de luz sobre el piso de mármol pulido. Filas de sillas intercaladas con elegantes mesas estaban dispuestas de cara a un escenario enmarcado por vegetación en cascada que simbolizaba crecimiento y renovación. Banderas con el nombre de la cumbre. Voces de cambio colgaban elegantemente a lo largo de las paredes. Sus diseños eran simples pero llamativos, letras en negrita sobre un fondo azul profundo. Elena Harper estaba de pie detrás del escenario respirando profundamente mientras los momentos finales antes de su discurso de apertura transcurrían. La sala estaba llena con más de 1000 asistentes, líderes de varias industrias, defensores, académicos y aquellos cuyas voces habían sido históricamente marginadas. Podía escuchar el leve zumbido de una conversación, un zumbido bajo de anticipación que le recordaba por qué estaba allí. «Lista». La voz de Rebecca irrumpió en sus pensamientos, tranquila pero teñida de aliento. Elena se giró hacia ella y le ofreció una pequeña pero segura sonrisa. «Lista». Las luces se atenuaron cuando Elena subió al escenario, sus pasos firmes pero deliberados, la sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en ella mientras se acercaba al podio. Hizo una pausa por un momento dejando que el peso del momento se asentara antes de comenzar. «Buenos días», dijo. Voz firme y resonante. Hoy es más que solo una reunión, es un llamado a la acción, una oportunidad para enfrentar verdades incómodas y comprometerse con un cambio significativo. Hizo una pausa escaneando a la audiencia, su mirada se detuvo en rostros que reflejaban una mezcla de disuasión, determinación, curiosidad y esperanza. Por mucho tiempo, continuó, hemos vivido en sistemas que silencian ciertas voces mientras amplificamos a otras. Hemos permitido que los prejuicios conscientes o inconscientes dicten quién pertenece y quién no, pero hoy decimos suficiente. Hoy comenzamos a reconstruir. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, su peso palpable. Continuó compartiendo su viaje personal, no solo programar algo que empareje a los pasantes con líderes en la empresa que puedan guiarnos y ayudarnos a crecer. Elena sonrió cálidamente. Me encanta esa idea, considérelo hecho. La conversación continuó con los pasantes compartiendo sus experiencias e ideas. Cuando él se fue sintió una renovada sensación de claridad. La cumbre era solo una pieza del rompecabezas. El cambio real requería escuchar no solo a los líderes y expertos, sino a todos los que conformaban la estructura de la empresa. El gran salón era un espectáculo para contemplar, imponente escenario central a medida que el día se transformaba en noche. La cumbre concluyó con una recepción de clausura. Los asistentes mezclaron sus conversaciones llenas de ideas y planes para el futuro. Elena se movió entre la multitud participando en discusiones y agradeciendo a los participantes por sus contribuciones. En un momento se encontró cara a cara con Mariana, la consultora que había sido fundamental en dar forma a la estructura de la cumbre. Mariana levantó su copa en un brindis por un futuro construido sobre la acción. Dijo que su sonrisa era cálida. Elena chocó su copa ligeramente contra la de Mariana por un futuro donde nadie es silenciado. Esa noche, cuando Elena regresó a casa, sintió una profunda sensación de logro, pero también sabía que esto era solo el comienzo. La cumbre había plantado semillas, pero se necesitaría un esfuerzo continuo para nutrirlas en un cambio duradero. Se sentó en su escritorio, abriendo su diario, un incidente reciente en la terminal, pero toda una vida de experiencias que habían moldeado su comprensión del prejuicio y la resiliencia. Cuando me despidieron y menospreciaron en la terminal no era nuevo. Dijo que su tono era mesurado, pero lo que me di cuenta en ese momento fue que mi historia no era única, era parte de una narrativa más grande, un patrón que se repite en innumerables vidas, en innumerables lugares, y es por eso que estamos aquí, para romper el patrón, para crear algo mejor. El resto del día se desarrolló con una energía que se sintió eléctrica.
Paneles con oradores de todos los ámbitos de la vida compartieron historias de triunfo y lucha. Sus palabras se encontraron con asentimientos, aplausos e incluso lágrimas. Los talleres animaron a los asistentes a desafiar sus suposiciones, explorar los prejuicios que llevaban y cómo desmantelarlos. Los líderes se comprometieron públicamente con objetivos mensurables, firmaron promesas para implementar programas de diversidad, oportunidades de tutoría y prácticas de contratación equitativas. Uno de los momentos más emotivos se produjo durante una ronda de debate con jóvenes profesionales, entre ellos Ya, la pasante con la que Elena había hablado semanas antes. Ya compartió su visión de un lugar de trabajo donde cada persona, independientemente de sus antecedentes, se sintiera vista y valorada. Sus palabras fueron recibidas con una ovación de pie, un testimonio del poder de su voz. Elena observó desde la audiencia cómo su corazón se llenaba de orgullo. Esto era exactamente lo que había imaginado. Un espacio donde las voces que a menudo se pasaban por alto pudieran tomar. Elena se reclinó en su silla, una pequeña pero genuina sonrisa adornaba sus labios. Afuera la noche estaba tranquila, las estrellas se esparcían como semillas por el cielo, un recordatorio de que incluso las luces más pequeñas podían iluminar los lugares más oscuros, y ella seguiría plantando esas semillas. Una voz a la vez, y así lo que comenzó como un momento de prejuicio se convirtió en un poderoso recordatorio de responsabilidad y la lucha por el respeto. Esta historia no se trata solo de una persona, se trata del cambio que podemos inspirar cuando nos enfrentamos a la injusticia. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Presiona la campana de notificaciones para que no te pierdas más historias inspiradoras como esta. Juntos amplifiquemos las voces que importan y creemos un mundo donde todos sean valorados. Última hora de la reflexión del día de hoy. Vi lo que es posible cuando las personas se unen con corazones y mentes abiertas. Vi coraje en las historias compartidas, determinación en los compromisos asumidos y esperanza en los ojos de quienes han estado esperando este momento. Pero este no es el final. El cambio es un viaje, no un destino. Hemos dado el primer paso, pero hay mucho más por hacer. Seguiré escuchando, seguiré aprendiendo, seguiré luchando porque el mundo que estamos construyendo vale la pena. Dejar la pluma.